Seguramente usted ha escuchado en diferentes ocasiones la parábola del hijo pródigo del libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, que sin duda, por muchas razones, es una de las más conocidas. En estos 22 versículos encontramos una historia dramática, impactante, que ofrece a través de una ilustración bastante gráfica vivencias narrativas que perfectamente son aplicables a nuestras vidas. Quizás el hecho de que fácilmente nos identifiquemos con los personajes de esta parábola es que los protagonistas son una familia, donde hay felicidad e inconformidad, desilusión y esperanza. La historia trata la realidad de dos hermanos, aunque el enunciado solo resalte a uno. De igual forma, encontraremos importantes lecciones en la vida de ambos y, por supuesto, en la del padre. Jesús construye la parábola diciendo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Es importante señalar que el padre podía haberse negado a esta petición insolente que en aquel tiempo no se estilaba, pero la gracia de este padre amoroso lo hace llevar a hacer algo sin precedentes. Él les da su herencia. También debemos fijarnos en que la petición la hace el menor, pero observe lo que dice la Escritura: y les repartió los bienes. Una vez han recibido su herencia, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él toma todo lo que tiene y se va a vivir su vida desenfrenada, con un estilo de vida vergonzoso. Decidiendo menospreciar su vida en el seno del hogar, sacrificó lo más preciado en el altar del mundo, que le ofreció gratificación instantánea, placeres momentáneos, que es lo más común en esta sociedad de satisfacción materialista, donde, de hecho, si usted les habla del reino de los cielos, no les interesa. No quieren irse al cielo, por lo menos, hasta que hayan tenido todo lo que la tierra pueda darles, hasta que se hayan agotado los placeres del mundo. Cuando el hombre malgastó todo lo que tenía, dice el versículo 14 que viene una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Él comenzó a estar en necesidad y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto es algo absolutamente horrendo para un judío. Imagínense tener que trabajar con el más inmundo de todos los animales según la ley ceremonial judía. Sin embargo, es ahí donde este hombre, por la gran necesidad que está atravesando en absoluta pobreza, termina alimentando cerdos. Y aún más, deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hombre tenía tanta hambre que quería comerse el alimento de los cerdos, una dieta que él no podía permitirse. Su insensatez lo había conducido a una situación que no podía ser más angustiosa. Pero nos dice el versículo 17 que, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Al percibir su necesidad, expresa la tristeza por su condición tan angustiosa. Él empieza a experimentar arrepentimiento, asume su responsabilidad y decide que no se quiere quedar en esa situación. Dice en el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabe que no solo ha ofendido a su padre terrenal, sino que ha ofendido a Dios mismo. Ahora está consciente de su pecado, como todo pecador que es consciente de que nadie puede salir de alguna situación que lastra su vida por sus propios medios. Consciente de que siempre necesitamos al Redentor. Y dice aún más, dice: le diré a mi padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este hombre reconoce su bancarrota social y espiritual.
Ahora es sumiso, desea estar bajo la autoridad del Padre, se somete a la soberanía, a la voluntad de su Padre, y nosotros podemos ver en su actitud que ha alcanzado alguna de las bienaventuranzas de Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los versículos del 21 al 24 narran el encuentro entre padre e hijo fundiéndose en un abrazo. El abrazo de amor que el padre da al hijo pródigo que regresa, antes perdido y ahora hallado, sintetizando el hermoso mensaje del Evangelio. Entre padre e hijo hubo antes una separación, un tiempo de dolor, un tiempo de pérdida, un tiempo en el que fácilmente podía haber generado resentimiento, orgullo, impiedad y quizás en almas orgullosas hubiera terminado en desapego, insensibilidad, pero Dios, representado por el Padre en esta parábola, no trata al desválido con el tipo de indiferencia que normalmente nosotros lastimosamente tratamos. Dios es un Padre amoroso, perdonador, generoso, misericordioso. El regocijo del Padre, su tierna compasión, conmovido, expresando alegría, despierta sentimientos en su hermano que reflejan resentimientos, amargura, un obstinado y frío corazón. La respuesta llena de amor y sabiduría que da el Padre, hay tanto que aprender de esta parábola que podríamos hablar muchos días y nunca se agotarían los recursos para extraer enseñanzas de ella. Lo importante es que no veamos esta historia como algo ajeno a nosotros, sino que tratemos de reconocernos en estos personajes. Con una humilde y honesta mirada, seremos capaces de identificarnos entre los personajes de esta parábola para atender las advertencias y apropiarnos de las promesas de Dios. Preparemos nuestro corazón en oración para atender la importante enseñanza sobre la parábola del Hijo Pródigo que viene a continuación. Y al final, recuerde compartir este programa. Al leer Lucas 15, la parábola tan conocida como la parábola del Hijo Pródigo, nos encontramos con una de las escenas más dramáticas de las enseñanzas del Señor Jesús, que nos revela muchas verdades acerca de nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Creo que en muchas ocasiones ponemos el énfasis en la figura del Hijo, su rebeldía, su obstinación, su pecado, y nos olvidamos de que un papel primordial en esta parábola es el papel del Padre. Creo que en muchas ocasiones debiéramos de cambiarle el nombre para hablar de ella como la parábola del Padre amante. Aquel que se preocupa por las necesidades de sus hijos, aquel que carece de todo tipo de orgullo, de justicia propia, aquel que se entrega para que realmente su hijo reciba todo el bienestar. Cuando nos acercamos a esta parábola, si nos ponemos en contexto, vamos a empezar a enmarcar la historia. Versículos 11 al 13 nos pone el panorama de la realidad de esta historia. Relata Lucas. Nos presenta la primera de una familia. Un padre de familia tenía 2 hijos. El menor de estos 2 hijos decide por iniciativa propia, con estas ideas de juventud, abandonar el hogar. Pero claro, uno plantea cosas, plantea necesidades y necesita recursos. Y este joven, de nuevo, como muchas veces en la juventud solemos hacer, busca la salida fácil. No piensa en cubrir sus necesidades en base a su esfuerzo, en su trabajo. No piensa en acabar su formación y cuando llegue el tiempo oportuno dar el paso de salir de la familia, sino que va el camino rápido. Padre, dame lo que me pertenece. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Entre los judíos se estipulaba que la herencia estaba dividida a partes iguales entre los hijos, no siendo que el hijo primogénito, el mayor, en este caso el otro hijo que quedó en la casa, debía de recibir el doble de la porción en la primogenitura. Cada uno de los demás hijos tendría una parte. Por eso podríamos hacer un cálculo que a este joven le tocaría 1/3 de las propiedades de su padre en herencia, pero la herencia debía de entregarse a la muerte del padre, no antes. Sin embargo, este joven, con sus urgencias, con sus ideas, con su ambiente de conquistar el mundo,
de huir de las ataduras de su padre, decide, sin pensar en el dolor que causaría a su padre, reclamar ya en vida esa herencia. Y se fue, sin pensar en el sufrimiento que dejaba atrás, sin pensar en el dolor que estaba creando, se fue a un país lejano, distante de las responsabilidades familiares. Un joven. En segundo lugar, cuando acercamos a esta historia, nos encontramos que en este país lejano, este joven toma estos bienes, y nos dice el texto que empezó a esparcirlos. Los esparció, los malgastó. Literalmente es la figura de una persona que vive sin ahorro, sin previsión de lo que vendrá. Se entregó a todo tipo de placeres, una vida fácil, sus sueños, sus logros, tenía recursos, era feliz. Qué buena era la vida en ese momento. Sin embargo, a lo largo de la historia de la vida, a todos nos pasa que empieza a surgir un problema. Y el problema para este joven se dio con el paso del tiempo, que se acabó el dinero. Se acabaron sus recursos, él mismo los había malgastado en fiestas, en celebraciones, en vida fácil, en vivir sin ahorro, dice el texto, en vivir sin pensar en las consecuencias de mañana. Un problema, se van agotando los recursos. Pero este problema nos cuenta la historia que se agravó con la llegada de una crisis. Se produce una crisis que genera un punto de inflexión. Llegó el hambre a toda la región. Llegó la necesidad, la escasez. No había trabajo, no había oportunidades, no había recursos y él no tenía ya sus recursos, su dinero, no tenía ahorro, no tenía una previsión para el tiempo de crisis. ¿Cuál fue el resultado? Que se fue quedando sin recursos. Fue yendo a menos. Ya no había para fiestas, ya no había amigos, se habían ido, pero tampoco había para lo básico, ya no había el pan de cada día. Este resultado genera una primera reacción, y la primera reacción emocional es la desesperación. La desesperación que le llevó a buscar el trabajo más bajo que podía recibir un judío. Y ahí se habla de cuidar cerdos. Para un judío, cuidar cerdos era la mayor de las humillaciones. Los cerdos eran animales inmundos y la posición en que queda este joven cuidando y apacentando estos cerdos evidencia la desgracia en que había caído toda su vida. Este fracaso, esta desesperación le lleva a un pozo más bajo en su vida, cuando anhelaba, nos cuenta la historia, el alimento de los cerdos. Su condición era más baja que los propios cerdos a que cuidaba, porque ni a estas algarrobas llegaba a tener acceso para poder aliviar su hambre. Vivían mejor los cerdos que este joven. La desesperación, el fracaso, la ruina es total de una persona que queda sin techo, sin provisiones, sin dignidad, sin oportunidades de mejoras. Pero es justamente ahí, rodeado de cerdos, infestado por el olor de los cerdos, que este joven comienza a reaccionar. Y hay una frase en el texto que marca el punto de inflexión: volviendo en sí. Empezó a recapacitar en su vida, en dónde estaba, en por qué había llegado hasta ahí, en cuál había sido su camino. Y ahí, en medio de los cerdos, rodeado de este olor, empieza a tomar una decisión. Y la decisión es clave. En 4 puntos dice él: me levantaré. Dejaré esta queja en la que estoy sumido. Dejaré este lugar en el que estoy hundido. Me levantaré y tomaré una acción. Iré a mi padre. Iré a mi padre, volveré. Volveré de regreso al hogar del cual no debí de haber salido. Reconoceré mi pecado. Reconoceré que realmente soy culpable del fracaso de mi vida. Soy culpable de donde estoy, no buscaré excusas. Y suplicaré. Suplicaré la aceptación por medio de un trabajo como esclavo. No quiero más que estar bajo la protección del hogar. Una decisión. El problema es que en muchas ocasiones las decisiones que tomamos en momentos de crisis, muchas resoluciones nunca se llevan a cabo. Nos quedamos en esa situación que parece que volvemos en sí. Sin embargo, este joven en este momento nos da una lección. Sus resoluciones sí las puso en práctica. Y emprendió un camino
de regreso al hogar. Un camino que fue difícil, un camino que fue doloroso. No la meta del camino, pero sí el camino en sí. Fue un camino de dejar atrás vergüenza. ¿Sabes por qué fue difícil? Porque seguramente un joven que llevaba tiempo sin alimentarse, hundido en la miseria, sus fuerzas ya no eran muchas. No era una persona que tenía capacidad de tomar el control de su vida, había llegado al fondo. Y cada paso era un recordatorio del dolor, de la fatiga a la cual le había llevado el haber dejado el hogar del padre. Era doloroso porque cada paso era el reconocimiento de su fracaso. Era desandar el camino que había recorrido por medio de su orgullo, de su arrogancia, de querer conquistar el mundo en sus fuerzas, olvidándose que alejándose del hogar no había esperanza. Y cada paso era el reconocimiento de su fracaso. Pero cada paso, acercarse al hogar, era un paso de temor. Un temor de cómo seré recibido. ¿Me aceptarán o me rechazarán? Y esa es una de las vergüenzas que el pecado genera en nosotros. Ese abandono que nos hace pensar que no merecemos ser aceptados y que no nos van a aceptar, y empezamos a caer en ese engaño para no volver al hogar. Sin embargo, este camino difícil y doloroso lo recorrió el joven de la lección. Y ese camino le llevó a un punto de reencontrarse. Y los versículos 20 al 32 de este pasaje de Lucas son maravillosos. Son maravillosos porque nos presentan este punto de encuentro entre el padre y el hijo. Un reencuentro anhelado en el hogar. Y en esta imagen, la primero que destaca es la figura del padre. Hasta aquí hemos pensado en el hijo orgulloso, el hijo fracasando, el hijo lleno de valor para regresar al hogar. Pero fíjate, el padre estaba mirando al horizonte. No se había olvidado de su hijo. No estaba atado por el rencor de cuál sería la vivencia de su hijo, sino que estaba viendo al horizonte, esperaba verle. Y cuando le vio, ¿qué hizo el padre cuando vio la figura en el horizonte de su hijo? Dice el texto que se compadeció. Ve la condición de su hijo, le atisba débil, desaliñado, sus ropas ya no eran las lujosas con las que salió, eran ropas andrajosas, y se conmueve por él. Nos dice más que corrió a su encuentro, y esta figura debemos que entenderla en el ámbito en el que se produce la cultura judía. Para un judío no estaba bien visto que una persona de edad corriese. Era algo indigno que una persona mayor corriese por los caminos. Y sin embargo, el padre no piensa en la dignidad humana, no piensa en lo que pensarán sus vecinos, no piensa en lo que eran sus derechos y lo que correspondía que el hijo regresase a él, sino que él sale al encuentro, sale aún viendo la condición de su hijo, y le abrazó. Se abrazó a su cuello. Un ejercicio de pasión, un ejercicio de aceptación. ¿Sabes? Me estremece esta imagen. No sé si en alguna ocasión has estado en alguna granja de cerdos. Yo sí he podido estar en alguna. Y el olor es tan fuerte que se vive allí, que se impregna toda la ropa y es casi imposible de quitar ese hedor de la piel y de la ropa. Aquel joven no solo había estado, sino que había convivido con los cerdos, y peor que los cerdos. El olor que debía desprender era muy fuerte. Sin embargo, el padre no genera ningún tipo de rechazo. Se acerca, le abraza, le acepta, le besa. Ya le había perdonado. No había abierto su boca el joven, y el padre ya le había perdonado. Es una hermosa visión de la ternura del padre hacia el hijo que vuelve al hogar. Es la imagen de un Dios que espera también el regreso de cada uno de sus hijos. Y este reencuentro comienza con el hijo queriendo confesar. Dice este versículo 21 que el hijo empieza a argumentar y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Era el reconocimiento de que su conducta espiritual era desobediente a los mandatos de Dios. Había actuado mal espiritualmente, había actuado mal moralmente también, no solo contra el cielo, sino contra ti. No te he honrado, no te he dignificado, no he esperado los tiempos. He pecado.
he errado y he actuado imprudentemente. No soy digno, porque el pecado me hace indigno de todo derecho. Acepta que había perdido todo cuanto podía poseer. No tenía ya herencia, la había malgastado. Había perdido toda su dignidad, nada le quedaba. Y se siente que no tiene ningún derecho. No es todo lo que se había propuesto decir. Pero el Padre le corta y no permitió que suplicase la aceptación. Él dice en el versículo 19 que quería decirle también: acéptame como uno de tus jornaleros, dame trabajo para que no siga en esta condición de miseria, dame algo de cobertura. Pero el Padre no le permitió llegar a este punto. No le permitió suplicar aceptación, porque ya estaba aceptado. Y este reencuentro de nuevo nos vuelve a confrontar con la imagen del Padre. El Padre enfrente a su Hijo, el Padre llamando a los siervos, y versículos 22 al 24 nos habla de toda la celebración del Padre con 4 imágenes tremendas. En primer lugar, dice: un vestido largo para mi hijo. Traed un vestido largo. El vestido largo era el símbolo del nivel social, un alto nivel. No le acepta como un mendigo en su casa, sino como su hijo, con la dignidad de hijo, vestido como hijo. Pon un anillo en su mano, el símbolo de autoridad y derecho en la familia. ¿Sabes? Este joven volvía al hogar no como un allegado, sino como un miembro de pleno derecho en la familia. Su pecado, su rebeldía, no le habían hecho perder su condición de hijo, porque aquel que es hijo, siempre es hijo. Traed unas sandalias para sus pies. Y esta es una figura importante, porque para el judío era el símbolo de un hombre libre. Era el hombre libre el que usaba sus sandalias. Un esclavo, un jornalero, muchas veces andaban descalzo. No era un esclavo, no era un jornalero, era un libre, un hombre libre en la casa de su padre. Y hagamos un banquete de fiesta, el símbolo del momento más importante de la vida de la familia, porque hay fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué todo este tratamiento? Y la respuesta del Padre es muy impactante, porque este hijo mío estaba muerto y ha vivido. Estaba muerto en el concepto y en la imagen bíblica de lo que es la muerte, de separación del hogar, estaba lejos. La Biblia nos habla constantemente que esta es nuestra relación con Dios. Aquellos que habíamos sido hechos lejanos, que estábamos alejados de la casa, de la ciudadanía, de la pertenencia a la familia de Dios, por medio de Cristo hemos sido hechos cercanos. Aquellos que estábamos muertos, separados de Dios, por medio de Cristo estamos vivos nuevamente. Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo 13, nos habla de esta imagen. Este hijo mío estaba perdido y es hallado. De nuevo una imagen tremenda de lo que Cristo hace por nosotros, ¿verdad? Vino a buscar aquello que estaba perdido. Vino a salvar lo que estaba extraviado. Hay un reencuentro hermoso. El Padre prepara todo porque mi hijo ha vuelto al punto de encuentro. Ha vuelto a la comunión del hogar. Sin embargo, en esta historia no todo es idílico. No todo es maravilloso. Hay un segundo hermano. ¿Cuál es la reacción? El Padre actúa con amor y el hermano mayor. El hermano mayor, que seguía en sus quehaceres del campo, se enteró de que había regresado su hermano menor. Versículos 25 al 30. Y se enfureció. Se enfureció el hermano mayor. ¿Cuántas veces nos cuesta la reconciliación y el perdón de aquellos que han cometido errores a lo largo de su vida? Y en este joven hombre, en este hermano mayor, vemos la figura del engaño al que la mente muchas veces nos lleva. Nuestros argumentos, nuestros razonamientos nos encierran en un rencor que nos impide perdonar. Ese engaño es nuestra forma de ver la vida. Y este joven empieza a decir: a mí nunca me diste y para él mataste. ¿Cómo que no me diste? Sí, realmente vivía en la casa del Padre, estaba siendo alimentado por el Padre, estaba recibiendo todas las bendiciones de la casa. Vemos un corazón lastimado, como un esclavo he trabajado para ti. Estaba trabajando para su padre o para sí mismo, porque todos los bienes que quedaban eran suyos. Si todo aquello era suyo, le está diciendo el Padre. Un corazón lleno de justicia propia. Nunca he desobedecido tus mandamientos. ¿Seguro? ¿Seguro que tú eres mejor que los demás? ¿Que eres mejor que tu hermano?
Porque a veces el Señor Jesús también nos confronta con que pensamientos y acciones nos llevan a este punto de inflexión de desobediencia. Sin embargo, vemos un corazón rencoroso, un corazón engañado. Nunca me diste. Pero lo que hay es tuyo. Le pertenecían los 2/3 de la herencia, que ya era suya. Y a la muerte de su padre le pertenecían a él. Este hijo tuyo devoró tus bienes. Había malgastado, pero solo la parte que le correspondía a él también. No había malgastado el 100%, sino el 1/3 de la herencia que le correspondía a él. Este hijo había malgastado lo suyo, había perdido su vida, no la del otro. Lo ha malgastado con prostitutas y rameras. Esto es una invención calumniosa, de un corazón dolido. No sabemos cómo lo malgastó. No sabemos en qué vivió. Lo derrochó, vivió sin ahorro, pero todo se ha agravado en la mente del hijo. ¿Cómo actúa el padre ahora con el hijo que está en el hogar, lleno de queja, de rencor, de hostilidad a su hermano? Y de nuevo vemos versículos 31 y 32, de nuevo el corazón del padre. Un padre amante con el hijo que se había perdido, pero también con el hijo que se había quedado y que estaba dolido en este momento. Y dice que salió a buscar también a su hijo mayor. Le salió también al encuentro. Y le habla no con rencor, no con obstinación, no con juicio, sino le habla con ternura. Hijo mío, hijo mío. Y le habla recordándole su posición y su privilegio. Mira, todo esto es tuyo, todo te pertenece. Y es trabajado para ti. Y le confronta con sus palabras. Le confronta con el argumento cuando dice, este hijo tuyo. Y el padre dice, este hermano tuyo. Este hijo es tu hermano. Porque formamos parte de la misma familia. El padre amoroso. Por eso cuando vemos toda esta historia dramática, ¿hay algunas reflexiones que tienen que ver para nosotros? Obviamente sí. Porque esta historia nos confronta con la realidad de nuestra relación con el Padre, con Dios, como el Padre amante. Esa realidad en cómo ese hijo pródigo, cada uno de nosotros, nos hemos alejado del hogar. Nos hemos alejado del Padre siguiendo cada uno nuestro propio camino. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Creemos en la suficiencia de nuestra sabiduría, creemos que podemos vivir y buscamos de Dios sus bendiciones. Reclamamos la bendición y la herencia aquí y ahora. Y sabes, la bendición de Dios y la herencia de Dios es para nosotros en los cielos. Sin embargo, peleamos por las bendiciones aquí y ahora. Y a la hora de asumir compromisos con las cosas de Dios, no queremos, no podemos. Y buscamos lo que nosotros creemos. Buscamos lo que nos aporta paz, no servicio. Buscamos donde nos encontramos cómodos y cuando hay conflicto salimos huyendo. Buscamos lo que nos reporta gozo para nosotros mismos. Pensamos en nuestra comodidad, confort y desarrollo y no en lo que Dios pide de nosotros. Y cual el hijo pródigo, tantas veces nos alejamos del hogar. Y como ese hijo nos parecemos mucho. Hijos que nos hemos alejado de Dios, nos hemos extraviado siguiendo los deseos del pecado, malgastando nuestra vida en conquistar el mundo y perdiendo el alma en ello. Queremos creer que podemos hacer muchos amigos en esta vida, rodeados con bendiciones que recibimos de Dios. Creemos que podemos seguir invirtiendo y construyendo en fama, reconocimiento, placer, fiesta. Pero estamos perdiendo el alma y nos vamos debilitando. Y después cuando llegan las crisis y vemos como todo eso que hemos construido aquí no sirve para nada, ¿a qué nos aferramos? Y nos encontramos con sentimientos de vacío, de insuficiencia, de frustración. Y empezamos a lamentarnos. Y en nuestro caminar, como resultado de nuestro caminar, terminamos apacentando cerdos, perdiendo la paz, perdiendo el gozo, perdiendo el primer amor, perdiendo la comunión, perdiendo la esperanza, perdiendo la seguridad, perdiendo la canción en nuestro caminar, y quedamos completamente muertos, separados de la presencia de Dios, alejados de la intimidad con Dios, lejos de sus atrios. Y por eso constantemente la Escritura, ya desde el Antiguo Testamento, usa un mismo llamado para cada uno de nosotros.
Para todos aquellos que como el hijo pródigo nos hemos alejado de Dios buscando los placeres de este mundo, identificándonos con esta sociedad, olvidando nuestro compromiso con Dios, el Padre Celestial sigue llamándonos. Volveos a mí. Vuelve a casa. Vuelve al hogar. Pero nos sentimos tan mal. Y sentimos que nuestra vida está llena de pecado. Que no somos dignos. Y sentimos que nuestras ropas hieden del contacto con un mundo ajeno a Dios. Y sentimos que nuestras ropas están sucias y no merecen estar en la presencia del Dios Santo. Y empezamos a culparnos. Y queremos arreglar nosotros nuestra condición. Y seguimos revolcándonos en el fango. No hace mucho hablaba con una persona que, después de dar tumbos en su vida, le preguntaba por qué no volvía por la iglesia. Y su respuesta es que sentía vergüenza. Pero Dios nunca juzga al que vuelve a Él. Dice, el que a mí viene, no le echo fuera. No sentimos vergüenza de seguir trabando relaciones con aquellos que nos alejan de Dios. No sentimos vergüenza de seguir tratando con el alimento de los cerdos y sin tener dignidad para nosotros. Y nos cuesta volver al Padre. Y el Padre está con los brazos abiertos diciendo, ven, vuelve al hogar. Y sale al encuentro de tu vida. No te condena, sino que te perdona. Y cuando regresas a Él como el hijo pródigo, reconociendo tu condición, tu fracaso y tu pecado, Él vuelve a decir como aquella mujer, ni yo te condeno. Porque la carga de Dios no es condenar. El Hijo del Hombre no vino a condenar, sino vino a salvar. No vino a juzgar, sino vino a rescatar. Y mientras dura este tiempo de gracia, los brazos del Padre siguen esperando para que todo aquel que vuelva al hogar sea aceptado. ¿Estás volviendo a Dios? El mensaje constante sigue siendo el mismo. Buscadme y viviréis. Vuelve a casa. Reconoce el vacío, porque Dios sigue derramando su amor. El amor de Dios es eterno, es inquebrantable. Y cuando vuelves a Él, no importa lo lejos que te hayas ido, Dios te acepta. No importa la miseria a la que hayas llegado, Dios te perdona. Y te da la dignidad y te acepta en su casa, no como criado, sino como hijo. Y te viste de ropas blancas, y te vuelve a sellar con el anillo, y te vuelve a calzar como un hombre libre, y te hace libre, lleno de vida, lleno de esperanza, y hace fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente y que vuelve al hogar. Hay una frase que escribe William Barclay y me llamaba la atención al considerar esta parábola. Él dice esto: el amor de Dios puede vencer la estupidez humana. Por nuestra estupidez, cuántas barbaridades hacemos, pero el amor de Dios vence nuestra estupidez. Las circunstancias que tantas veces influyen para mal y hasta la consciente rebeldía del corazón, el amor de Dios lo puede vencer. Porque Dios es amor. Y porque ese amor no se resigna a perder lo que ama, sino que lo busca, lo espera y se alegra con gozo inefable y glorioso cuando recupera lo que se había perdido. Y ese es el amor de Dios que en este día se ofrece para ti. El amor de Dios eterno. Y como dice la Escritura de forma clara, lo conocemos muy bien. De tal manera amó Dios a ti, a mí, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabes, no tienes que seguir perdido en la vida. No tienes que seguir entristecido en la vida. No tienes que seguir alejado de la casa de Dios. Vuelve a Dios, porque Él te ama. Y en esto se demuestra el amor de Dios para con nosotros. El que Él envió a su Hijo para darte vida. Y Él sigue esperándote. Y sigue diciendo, vuelve al hogar, porque te estoy esperando. ¿Volverás hoy al hogar? ¿Volverás a Dios? No sé cómo está tu corazón, no sé qué situaciones de tu vida te ha tocado vivir, no sé qué miserias estás arrastrando que te han robado el gozo, la esperanza, la ilusión. No sé qué circunstancias en tu vida te han hecho perder el primer amor y ese gozo de la salvación. Pero lo que sí sé es que si hoy vuelves en ti y le pides perdón al Señor, el Señor te acepta, te abraza y cambia tu historia para preparar lo mejor para ti.
Esa es la mejor bendición. La mejor bendición no es lo que podemos tener y malgastar aquí, sino lo que podemos tener en la casa del Padre, donde nada nos falta. Por eso, hoy te invito, delante del Señor, vuelve al hogar, porque ahí en Él tendrás toda bendición. Que Dios te bendiga. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré
de la bondad de Dios. Una decisión difícil, una decisión importante es la que nos toca a nosotros. Como el hijo pródigo nos toca la decisión difícil de reconocer nuestra equivocación y emprender ese camino. No quedarnos en el reconocimiento de dónde estamos, sino empezar a tomar los pasos que nos lleven a volver al Padre. Con humildad, con debilidad, pero conscientes de que el Padre que nos ama no nos echa fuera. Por eso, creo que para este camino, lo más importante es pedir la ayuda de Dios. Que Él viene a buscar cada oveja que se ha perdido, que se ha dañado, cada vida que está herida. Él tiende su mano para decir, vuelve al hogar, te estoy esperando. ¿Aceptará su invitación? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a entender nuestro lugar y aceptar la invitación que tiene para cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por tu regalo. Gracias por tu amor inquebrantable. Gracias por toda bendición que tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, en este día a descansar en tu provisión, sabiendo que lo mejor para nuestras vidas es aquello que viene de ti, sabiendo que tú eres el que cuida cada una de nuestras vidas. Por eso, Padre Celestial, perdónanos tantas veces que como este hijo recogemos las bendiciones de lo que tú nos has dado, talentos, dones, capacidades, y los malgastamos en hacer amigos, en fiestas, en satisfacer las decisiones y pasiones de nuestra carne y no en buscar lo que te agrada a ti. Por eso, Padre Celestial, en este día volvemos a ti, pidiéndote que tomes control de cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas, que nos levantes, que nos restaures y que nos ayudes a caminar en tu voluntad, agradándote y sirviéndote a ti en todo momento. Acompáñanos, dirígenos, Señor, y atráenos a ti. Pero, Señor, que no queremos marchando por la vida sin canción, marchando por la vida entristecidos y debilitados, sino que entreguemos nuestras vidas para servirte y glorificarte, como solamente tú lo mereces. Ayúdanos, dirígenos y guíanos en todo, para que toda la honra y la gloria sean para ti y solo para ti. Te lo pedimos y damos gracias en tu santo y bendito nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.